Buenas, mi nombre es Daniela Calzadilla Figueroa, soy psicóloga, máster en salud pública y estaré acompañándolos hoy con un tema relacionado sobre el duelo en tiempos de COVID. ¿Qué manifestaciones clínicas tiene el duelo patológico? El duelo patológico va a tener algunas manifestaciones clínicas también como ideas delirantes. A veces la persona dice, lo estoy viendo, o estoy viendo a mi papá que falleció sentado en la mesa, o estoy viendo o estoy escuchando su voz. Entonces se presentan algunas ideas delirantes. También hay temores hipocondríacos. Las personas suelen también pensar, si falleció por cáncer, yo también puede que tenga ese mismo tipo de cáncer, voy a ir a hacerme el estudio, voy a ir a averiguar qué es lo que pasó. Si la persona fallece con COVID, bueno, si él tenía COVID y yo vivía en la misma casa, seguramente yo también lo tengo, seguramente yo también voy a morir, y la persona comienza con toda esta angustia. Las alucinaciones visuales o auditivas normalmente los ven, los escuchan, afirman que están efectivamente ahí. Hay también los sentimientos de culpa, pero se ven un poco más acentuados, más graves. También el tema de la depresión, ya no una depresión leve, sino que ya una depresión más severa, con síntomas mucho más fuertes, más notorios, que incluso la persona puede tener alguna ideación suicida. No vale la pena vivir, ¿para qué voy a seguir viviendo si perdí a tal persona, si perdí a mi papá, si perdí a mi mamá, si perdí a mi hijo? La vida no tiene sentido, entonces yo también me quiero morir, ¿no? Son algunas de las características que suelen mencionar las personas. También hay una pérdida en cuanto a las relaciones sociales, ¿no? Como les decía anteriormente, normalmente ellos dejan de asistir a sus grupos de amigos, dejan de poder tener ese vínculo, esa relación, esa comunicación con ellos, y poco a poco van perdiendo, no les interesa tener una relación. Ahora, existen algunos mitos que se giran en torno al duelo, ¿no? Por ejemplo, un mito es que el mito se resuelve en un año. Las personas dicen, no, vos quédate tranquilo, en un año ella va a estar bien. No siempre es así. El duelo en cuanto a tiempo es muy variante, y cada persona va a tomarse su tiempo necesario para atravesarlo. Puede que, por ejemplo, dos hermanos que perdieron al papá, uno de ellos demore 6 meses en atravesar por todo este proceso de duelo, y el otro necesite 2 años. Entonces esto es completamente variante. Otro es que el duelo es como una depresión. Las personas dicen, no, el duelo es como si estuvieras deprimido, va a pasar, no te preocupes. Mito. Otro de que hay algunas muertes que son peores que otras, ¿no? Esto no es una competencia de qué muerte duele más, de qué muerte es más importante o no. Para alguna persona, la muerte de su gato, la muerte de su perro es muy importante. Yo no puedo decirle, mira, es tu perro, no es lo mismo que se te muera tu hermano. No, todo depende, como les dije, del vínculo que la persona tenga con el fallecido. Y de que otra de las causas, porque, bueno, por ejemplo, de que cuando la muerte es natural, por ejemplo, si es de una persona mayor, esto ya no genera duelo. Dicen, no, pero era el abuelito, era la abuelita, sabíamos que este momento iba a llegar, entonces no tenemos por qué atravesar por un duelo. Pues no es así. Como les dije, nunca estamos preparados para atravesar la muerte de un ser querido. ¿Qué otros mitos existen? De que los hombres lo van a llevar mucho mejor, de que para los hombres es indiferente, para los hombres no van a llorar, se van a recuperar antes. Esto es un mito totalmente. Los hombres también sufren, los hombres también lloran, pero muchas veces intentan presentarse como más fuertes para poder cuidar de los demás. Pero no por eso, no porque una persona no llore, quiere decir que no está sufriendo. No es una competencia de quién llora más, y el que llora más es el que más sufre. Esto no se trata de esta manera, ¿sí? De que también las personas jóvenes lo van a sobrellevar mejor. No, los jóvenes también, y muchas veces como los niños presentan algunos cambios de conducta y manifiestan el duelo no con llanto, lo pueden manifestar con algunas situaciones conocidas como rebeldía, cambios de conducta, no quieren hacer caso, no quieren salir. Entonces hay diferentes manifestaciones. Otro mito de que quien llora más es quien más dolor tiene. Es un mito, no es una competencia. El hecho de que yo llore o no llore va a ser muy variante. Otro mito es de que las personas, lo mejor que puede hacer una persona,
para recuperar su duelo es pasar la página, ¿no? Les suelen decir mucho los familiares, mira, después de un mes tenés que pasar la página, tenés que dejarlo de lado, la vida tiene que continuar, tienes que hacer tus actividades normalmente y esto no es así. No podemos pedirle a una persona que pase la página o que haga de cuenta que esto no sucedió porque va a ser muy variante, muy diferente. Y que el duelo va a ser un proceso que sí o sí pasa por 5 etapas, ¿no? Tampoco. El duelo puede tener distintas etapas y puede ser variante. Hay personas que no atraviesan ninguna de ellas o hay otras que se saltan. Con el tema de los niños, el tema del duelo es también muy diferente. Algunas personas suelen decirte, no le vamos a decir que falleció su papá o no le vamos a decir que falleció su mamá porque él no lo va a entender. Los niños lo entienden, los niños perciben nuestras emociones, nuestro estado de ánimo, por qué mamá está llorando, por qué mamá no quiere comer, por qué no viene mi papá, han pasado muchos días y la mentira que la familia suele decir es se fue de viaje o va a volver pronto y los niños de repente escuchan un avión y dicen llega mi papá o llega mi mamá, ¿por qué no viene? Entonces nosotros tenemos que no porque tengamos ese temor de provocarle sufrimiento a ellos, porque ellos igual van a sufrir y a veces te pueden llegar a decir, ¿por qué no me dejaste despedirme? ¿No? Yo quería despedirme de mi papá o yo quería despedirme de mi abuelita, ¿por qué no me dejaste hacerlo? Y nos pueden tener a la larga estos reproches. Es importante decirle, en psicología estamos viviendo mucho de que los padres llaman y dicen, o falleció su abuelito o falleció su abuelita y no le hemos dicho y ya pasaron 2 meses y él le está preguntando y no sabemos qué hacer, por favor usted dígale. Y nosotros decimos no, la persona encargada de decirle a un niño que falleció un ser querido tienen que ser normalmente los padres o las personas más cercanas a ellos. Encontrar un momento adecuado donde estén tranquilos, donde puedan hablar, donde puedan despejarle sus dudas y por sobre todo no impedirle que puedan expresar sus emociones, que ellos sepan que si tienen que llorar lo van a hacer y que no está mal y no que los niños no lloran, no, sino que nosotros tenemos que acompañarlos en todo este proceso de duelo a ellos, ¿sí? Ahora vamos a ver dentro de las etapas del duelo, las 5 etapas principales que se suelen hablar. Tenemos la fase de negación, que es cuando la persona no acepta la pérdida y te va a decir, no, no falleció, él está en el hospital y ya va a volver, ¿no? Entonces son muy comunes algunas de estas manifestaciones, después pasan a veces a una etapa de ira, tienen rabia hacia los demás, porque tú no lo llevaste a tiempo, porque vos salías todos los fines de semana sin barbijo, por eso se contagió y empezamos a buscar los culpables. Después pasamos por una etapa que es una etapa de negociación donde ya la persona empieza a ir viendo qué fue lo que sucedió, por qué pasó esto, por qué a nosotros, una etapa de depresión donde claramente la persona va a sufrir bastante, va a llorar, va a perder las ganas de poder comer, va a haber una pérdida de apetito, trastornos del sueño, pérdida del interés en hacer muchas actividades y suele ser una de las etapas que dura más tiempo, ¿no? Hasta llegar a una etapa de aceptación, donde la persona ya empieza a aceptar que sí, que él falleció, que ya no va a volver y que ahora nosotros tenemos que aprender a vivir sin esa persona. En cuanto a los rituales de despedida, con todo esto de la pandemia del COVID, se han visto muy afectados, ¿no? Estábamos muy acostumbrados a los rituales con los velatorios, donde muchas veces la familia va a despedirse, acompaña, donde van los amigos, donde tenemos esa contención, ese apoyo. Y hoy en día con todo esto no podemos acercarnos muchas veces a darnos un abrazo, a demostrar, pero esto no quiere decir que va a impedir que yo le manifieste mi apoyo a una persona, a un amigo, a un familiar que ha perdido a alguien, ¿no? No podemos dejarlo pasar por alto. Y también los rituales. Los rituales hoy en día han cambiado mucho. Algunas personas están haciendo algunos rituales en casa o estamos utilizando mucho todos los medios virtuales, incluso los velatorios, las novenas que son muy comunes de rezar, se están haciendo a través de reuniones por Zoom, por cualquier plataforma digital y estamos viendo que también estos rituales van a ser, a ver, muchas personas el tema de la cremación no lo aceptaban
y en estas épocas se volvió muy común, muy frecuente la cremación. Entonces también es un momento muy duro, muy difícil, en la cual hay que acompañar. ¿Y qué rituales de despedida se suelen hacer, no? Es muy común recomendar una carta de despedida, que las personas, los seres queridos puedan escribirle todo lo que se quedaron por decir. Si tenían algún conflicto, escríbanlo, pídanle perdón. Y esa carta después la pueden leer ustedes en solitario, en sus casas, y quemarlas, ¿no? De esta forma vamos como eliminando, pero verbalizándolo primero en voz alta. Los medios virtuales nos ayudan muchísimo con todo este tema de poder reunirnos, hacer las cadenas de oraciones, las novenas, acompañar a la familia. Los niños suelen hacer como ritual de despedida dibujos y suelen muchas veces llevarlos al cementerio, ya posteriormente, todos los rituales simbólicos, algún homenaje. Ahora en las redes sociales vemos mucho que cuando fallece una persona conocida, los amigos suelen hacer algún homenaje, algunos videos recordándolos, algunas cajas de recuerdos. Entonces sí que es muy importante y no podemos impedir que alguien pueda hacerlo. Y por último, alguna de las tareas que nosotros podemos recomendar para este proceso de duelo, ¿no? La primera es que la persona empiece a aceptar la realidad de la pérdida. Y puede que suene muy fácil, que ustedes digan, bueno, pero está fácil esto. No, pero no es. Para las personas que están atravesando un duelo, el aceptar que es una realidad, que él ya no está, que él ya no va a venir, es muy difícil. Otro es trabajar con las emociones y el dolor ante la pérdida, que la persona empiece a reconocer qué está sintiendo en ese momento. Siento rabia, siento dolor, siento angustia, siento miedo, que reconozcamos nuestras emociones y de esta forma aprendamos a trabajarlas. Otra de ellas es adaptarnos a vivir sin esa persona. Bueno, pues él era el que todos los días preparaba el desayuno y nos despertaba a todos para ir al colegio, para ir al trabajo, pues ahora será otra persona la que lo hará. Algunos de ustedes nos iremos turnando, nos vamos adaptando a esta nueva vida sin esa persona. Y por último es que vamos recolocándonos emocionalmente y que vamos recolocando al fallecido para poder continuar nosotros viviendo. Puede que nunca volvamos a tener y que podamos volver a pasar por lo que pasábamos antes, pero vamos a aprender a vivir una vida sin esa persona. Eso en cuanto a lo que tengo para mostrarles para el día de hoy, que es un tema relacionado con el duelo en tiempos de COVID. Espero que les haya gustado, que recuerden mucho que que pueden inscribirse ustedes en la página, registrarse en la página www.santacruzeduca.org y recuerden mucho fortalecer su intelecto y que las decisiones que tomen hoy van a ayudar en su futuro.